Bienvenidos a Reparaciones Gorgware. Pongámonos en contexto. Año 2021. Imposible encontrar tarjetas gráficas a precios decentes o directamente imposible encontrarlas. Pero, ¿y si quiero un PC gaming y no tengo mucho dinero para montarlo por piezas? Tranquilo, los premontados vienen al rescate. Aquí tenemos un HP con muchísimos puertos USB, salida de vídeo HDMI, DVI, DisplayPort, puertos de 3 GB por supuesto, más USBs y entradas y salidas de audio. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que viene sin sistema operativo, es decir, debéis instalar vosotros mismos Windows o lo que os dé la gana. Al abrirlo nos encontramos un equipo muy compacto, con un ventilador auxiliar de 12 centímetros que se va a encargar de extraer todo el aire caliente que pueda. Al lado tenemos el procesador, se trata de un más que decente i5 de 11ª generación, buenas noticias en este punto. Seguimos y vemos un módulo de RAM de 16 GB a 3200 MHz con un zócalo libre al lado para añadir otro módulo más si queremos comprarlo aparte. Sigue siendo buenas noticias. Al bajar nos encontramos con la gráfica GTX 1650 Super de 4 GB, una gráfica gaming de gama media-baja. Bajando un poco nos encontramos con la fuente de alimentación, 350 vatios con certificado 80 Plus Gold, un certificado que nos garantiza un 88% de eficiencia energética al 100% de carga. Para ser HP, oye, ni tan mal. Después tenemos nuestro disco duro mecánico de 1 TB de Toshiba, de 7200 revoluciones, conectado a un puerto SATA. Para almacenaje de datos nos viene muy bien. Por ahí también vemos dos puertos SATA más, son SATA 3 por supuesto, no podía ser de otra manera, y nos puede servir por ejemplo para conectar algún SSD SATA extra. Un poco más arriba, conectado en placa, está el SSD NVMe de Intel de 512 GB, donde instalaremos el sistema operativo para que todo vaya bien fluido. Y por último nos encontramos con el módulo combo Wi-Fi AC más Bluetooth 5. ¿Cuánto costaría un equipo con más o menos estas características si lo compramos por piezas? Pues ya estáis viendo, lo he puesto con precios de Amazon España a fecha de subida de este vídeo. Obviamente he configurado un equipo más o menos similar. Estaría bien que escribierais en los comentarios los precios en vuestros países. Nos sale un total de 550 € sin la tarjeta gráfica. En condiciones normales la 1650 Super valdría unos 170 €, por lo que este equipo nos saldría por un poquito más de 700. Pero estamos en plena crisis y esta gráfica en su versión Super es prácticamente imposible de encontrar por menos de 600 €. Una locura brutal. Y aquí es donde reside la clave de los premontados. Nos están ofreciendo esta torre por 750 €. Es decir, nos venden una torre con esta gráfica incluida por el mismo precio al que están vendiendo solo la gráfica. Además HP tiene varias versiones, la tenemos con procesador Ryzen 5 en vez de Intel, con algo menos de almacenamiento. O si queréis gastar menos aún, está la versión de i5 de 10ª generación por debajo de los 700 €. Es lamentable que estemos impresionados porque un fabricante nos venda una torre a un precio normal. Bueno, vamos al lío, a lo que importa, el rendimiento real. Si logro dar con el botón, vamos a encender la torre y comprobar cómo rinde nuestra máquina. Mira qué lucecita más verde. Comenzamos haciendo un pequeño benchmark al SSD Intel. Usaremos el mítico Crystal Disk Mark, que como vais a ver no se asusta con el resultado. No llegamos a los 2 GB por segundo en secuencial. Es evidente que nos acerca a los SSD NVMe más rápidos del mercado, pero aún así es mucho más rápido que los SATA. No está mal. La mala noticia es que este modelo está fabricado con tecnología MLC, de las más baratas y menos resistentes que hay ahora mismo. Había que ahorrar un poquito de dinero y parece que HP ha empezado por aquí. Siempre podemos cambiarlo más adelante por uno mejor. Vamos con el procesador. Tenemos un más que decente i5 sin gráfica integrada de 11ª generación que rinde muy bien. Os dejo esta tabla orientativa para que veáis más o menos en qué rango de potencia nos estamos moviendo. En este rango de precio este i5 o Ryzen 5 es lo más común. Turno para la gráfica. Ya veis que estamos hablando de una tarjeta de gama media-baja. No olvidemos que es de 2019 y desde entonces han salido modelos muchísimo más potentes y caros. Aún así, como veis ahora, es más que suficiente para jugar a 1080. Al lío, vamos con las pruebas de rendimiento reales. Empezamos con un benchmark muy conocido, el 3D Mark, con su prueba básica Time Spy. Básicamente consiste en poner al límite nuestro procesador y gráfica, sacar una puntuación y compararla con el resto de usuarios que han hecho esta misma prueba. Así nos hacemos una idea global de dónde nos encontramos en cuanto a potencia. Time Spy se compone de 3 o 4 escenas donde se muestra por pantalla gráficos llenos de detalles, luces, texturas y miles de partículas. Cada una de ellas intenta forzar un componente concreto del PC. Esta que veis ahora intenta exprimir la gráfica a base de iluminaciones más o menos complejas y movimientos de miles de detalles gráficos. La siguiente que vais a ver hace lo mismo con el procesador. Para ello va creando y moviendo miles de partículas que requieren muchísimos cálculos complejos del procesador.
Y aquí está el resultado. En gráfica hemos conseguido unos modestos 4.477 puntos, y en el procesador unos más que decentes 7.000. Como puntuación global nos da 4.700. En su contexto global, lo esperado. Si recordáis las tablas anteriores, pues nos encontramos en una posición baja dentro de lo que es el ranking mundial. La conclusión es que tenemos un equipo gaming de entrada que nos va a valer para jugar prácticamente a todo lo que queramos a 1080. Y como nuestra realidad es 1080, aquí os he sacado un pequeño resumen de varios de los juegos más populares para que os hagáis una idea de la experiencia que nos espera. Todo en ultra podemos jugar casi siempre por encima de los 50 frames por segundo. Tened en cuenta que si tenéis un monitor normal Full HD, lo más seguro es que sea 60 Hz y no os muestre por pantalla más de 60 frames por segundo por mucho que el juego vaya a más. Dicho esto, yo voy a hacer unas pocas pruebas en un monitor 1280 x 1024 a ver si le sacamos algunos frames más a nuestra 1650 Super. Hemos comenzado con algo suave, el Genshin Impact, un juego con unos requerimientos bastante bajos. Como veis, calidad alta, con limitación a 60 frames por segundo, hace que la gráfica esté casi siempre alrededor del 50 o 60% de su potencia, y que las temperaturas tanto de la gráfica como del procesador no sean nada alarmantes. A ver, los creadores de este juego querían que se pudiera jugar a él desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un móvil, un PC, una consola. Ese es el motivo por el cual sus requisitos gráficos son bastante pobres, así que un PC gaming actual, por muy barato que sea, ni se va a despeinar al ejecutarlo en calidad alta. Si a 1080 ya va bien, pues imaginad a 1024, que es lo que estamos corriendo aquí. Bien, seguimos con el clásico entre los clásicos, Fortnite. Aquí no hay limitaciones de frame por segundo, por lo que como veis la gráfica está la mayor parte del tiempo al 90% de su rendimiento, dando casi todo lo que tiene. Y da bastante, se mantiene siempre alrededor de los 100 frames por segundo, con todo en alto en gráficos. Una muestra más de que nuestra 1650 Super rinde de maravilla a 1080p y por debajo. Pero la realidad es que aquí es donde se le ven las costuras a los PC premontados. El eterno problema de las altas temperaturas debido al diseño. El procesador llega rápidamente a los 70 grados y la gráfica a los 75. Si recordáis, teníamos un espacio muy pequeñito con un solo ventilador expulsando el aire interior, junto con un frontal demasiado cerrado. Esto es algo que nunca entenderé y que sufre la mayoría de estos PCs de marca. Priorizan la estética a la funcionalidad. A ver, es cierto que no es nada alarmante, 75 grados en gráfica es relativamente común, pero no lo es menos que se podría haber hecho algo más para ayudar a refrigerar los componentes. Un disipador en condiciones del procesador y un frontal algo más abierto habría resuelto sin mayor complicación esta deficiencia. Lo dicho, mejorable en ventilación. Ya hemos visto dos juegos suaves en cuanto a requisitos, así que vamos ahora con algo más demandante. Outriders, un juego de 2021 con mucha más calidad gráfica lanzado por la compañía Square Enix. Aquí la cosa se pone algo más seria. Nuestra gráfica está continuamente al 98% de su capacidad y su temperatura roza los 80 grados constantes. Ya sabéis, problemas de temperatura. Pese a ello, con todo en ultra la gráfica sigue sorprendiendo a esta resolución. Prácticamente siempre está por encima de los 70 frames por segundo. Nada mal. Es evidente que esto es debido a que estamos usando una resolución un pelín por debajo de 1080. Pero bueno, en la tabla de antes hemos visto que a 1080 también da el callo con una media de 55 frames por segundo. Aprovecho para recordar de nuevo que de nada nos vale un juego que saque más de 60 frames por segundo si tenemos un monitor de 60 Hz. Para disfrutar de más frames, nuestro monitor debe tener los hercios correspondientes. Este monitor que estamos usando en las pruebas es de 75 Hz, lo que quiere decir que, como mucho, mis ojos solo van a ver 75 imágenes por segundo. El último juego que voy a mostrar es uno de mis favoritos, Resident Evil 2 Remake. Precisamente me ha limitado automáticamente los frames por segundo a 75, lo que da mi monitor, vamos, para que veáis que la gráfica los mantiene sin despeinarse. Conclusión, estamos ante un equipo de gama media baja que nos va a permitir jugar muy decentemente a prácticamente todos los juegos del mercado a una resolución igual o menor a 1080p, es decir, Full HD. ¿Merece la pena? La respuesta en plena crisis de chips es un rotundo sí. Ya habéis visto que tenemos un equipo completo para jugar por el mismo precio al que nos intentan vender solo la tarjeta gráfica por separado. Solo por eso merece la pena. Si este equipo lo hubiéramos analizado en 2020, seguramente os diría que mejor os lo compréis por piezas, pero la cruda realidad es que hoy por hoy es tan complicado adquirir una tarjeta gráfica que soluciones como los premontados son ideales. En fin, que llegamos al final del vídeo, así que un resumen de lo mejor y lo peor. Lo mejor, evidentemente el precio, los componentes equilibrados que tiene y el tamaño reducido. Lo peor, el SSD, que es de lo más básico que hay, siendo NVMe, y una ventilación muy mejorable. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, un like y suscribiros. Muchas gracias por vernos.